Bienvenidos a Saber Pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. El día de hoy vamos a ver un tema que debería de tener mucha trascendencia y que a veces en la secundaria no se le da ese enfoque, porque nos centramos mucho en aspectos, no sé, del momento. ¿Me está sirviendo? Sí, ¿no? Y hasta ahí se queda. Pero bueno, el tema que les vamos a hablar es de traslación y rotación de figuras. Esto es muy interesante. En cualquier ingeniería se aplica en el diseño de las figuras, de lo que van a construir, y es muy útil. De hecho, es la base. Nosotros no nos vamos a centrar tanto en el trazo, sino en saber o apreciar, saber cuando una figura está siendo trasladada o rotada. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en el trazo? Porque hoy en día ya hay software que lo hacen. Nada más, es un poquito arcaico regresarse a eso. Si a ustedes ya les interesa indagar más en ese tema, pues estudien una carrera parecida o más adelante lo veremos. Bueno, en la historia hemos tenido un problema de cómo poder diseñar o modelar una figura tridimensional en un plano bidimensional. Porque estamos de acuerdo que nuestra realidad es tridimensional. No va a haber objetos bidimensionales. Todos siempre van a tener un pequeño grosor o es en 3D. Entonces cuando surge esa pregunta, ¿cómo podríamos diseñar una figura tridimensional en un plano? ¿Alguno de ustedes que sepa o tenga una idea de cómo diseñarlo? Por medio de un dibujo simple. Bueno, si por un... ¿Esquemas? En eso es claro que vamos a utilizar un dibujo, lo queremos plasmar en un plano. La verdad, las cosas como son. Entonces vamos a utilizar figuras nosotros, no vamos a dibujar, pero sí vamos a utilizar figuras. La respuesta sería, nosotros los vamos a apoyar de un tema que es, bueno, ya lo dijimos, es traslación. Van a ver cómo nos va a permitir darle esa parte de 3D en una figura, en un plano. Bueno, aquí ya vamos a tener nuestra figura y esta es la que nos va a interesar trasladar, darle ese efecto 3D y ahorita van a ver cómo se podría lograr. Van a ver que es una herramienta bastante útil. Entonces, ¿cómo podríamos trasladar una figura a cualquier lugar en este espacio? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo lo podrían trasladar? ¿Moverla? Moverla. Bueno, sí, primero hay que ver qué es una traslación, ¿no? ¿Ustedes qué entienden por traslación? ¿Qué se les viene a la mente? Trasladar una figura. Como el mundo, ¿no, profe? Eso tiene sentido para mí. ¿Cómo que el mundo? Sí, el mundo tiene traslación y rotación, entonces si se traslada es porque se mueve de un lugar a otro. Bueno, sí. ¿Moverla? Sí. Tienes que moverla. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Sí, tienes razón, ¿no? Trasladarla, se va a mover. Eso es lo primero. Trasladar se va a significar mover una figura. Ahora, nosotros la vamos a querer mover a un lado. Para esto nos vamos a apoyar de unas líneas. Es decir, aquí sabemos que la figura está conformada por puntos infinitos. Es decir, aquí en esta línea vamos a tener puntos, pues sí, infinitos. Va a ser difícil estar moviendo uno por uno. Nos tardaríamos, sería casi imposible moverlo. Ok, entonces vamos a resolver el problema de manera directa, de manera práctica. Yo nada más lo que me interesa es trasladar, es decir, quiero mover esta figura. Para esto yo me voy a apoyar de una figura idéntica, es lo mismo, y la voy a mover en el lado. Algunos centímetros más tarde. Entonces listo, ya solucionamos el problema, ya trasladamos. Lo que queríamos era mover la figura y ya lo hicimos. Si se dan cuenta, yo la moví. Aquí ya está. Pero ¿qué pasaría si no podemos siempre hacer esta manera de tener una figura idéntica y estarla pegando o moviéndola al lugar que nosotros deseemos? ¿Cómo lo podríamos hacer? Vamos a ver una manera abstracta cómo se podría hacer. Entonces listo, vamos a ver cómo se está comportando. ¿Qué es lo necesario para trasladar una figura? Olvidando el método que hace un momento lo hicimos. Entonces vemos, aquí tenemos un punto, el cual le corresponde 1. Sabemos que en un punto de esta figura corresponde a otro idéntico. ¿Podríamos afirmar que es el mismo? ¿Ustedes lo podrían afirmar y decirme seguro que este punto que está aquí es el mismo? No. ¿Por qué no? Yo digo que porque fue al tanteo. Y como la recta está llena de puntos infinitos, pues pudo haber sido otro punto. Pues el de al lado. Sí. Y eso es exactamente lo que queremos que ustedes noten. Como lo están diciendo, puede ser un punto, no puede ser exactamente el mismo. Yo no lo puedo afirmar. Recuerden que una línea está conformada por puntos infinitos. Entonces yo asegurar, y como lo dijimos, lo hicimos al tanteo, asegurar que este punto es idéntico a este punto sería un error.
pero sí nos podemos auxiliar de puntos que sí sabemos su posición exacta. ¿Cuáles serían esos puntos que sí sabemos esa posición exacta? Que ese va a ser el punto sí o sí. Yo. A ver, ¿cuál? Vértices. Exacto, los vértices. Nada mal, niño. Los vértices, ¿por qué? Porque me están delimitando esa línea, me están delimitando esa magnitud que tienen. ¿Por qué nos limita? Delimita. Ahí está tu héroe. Entonces, listo. Vamos a nombrar los vértices que nos vamos a apoyar de ellos. Ya saben, para cada vértice va a haber uno exacto en la figura que fue trasladada. Vamos a nombrar el de aquí como el vértice A. ¿Y cuál nos correspondería? En este, ¿cuál sería el vértice A'? El mismo, ¿no? ¿Este? De la esquinita. Sí. Este, correcto. Este sería el A'. Ya tenemos los vértices. Ahora vamos a unirlos con una línea. Unos momentos después. Listo, entonces ya unimos los vértices A con A'. Recuerden que estamos trabajando con un polígono que está delimitado por 5 vértices, es decir, es una figura exacta, ¿ok? Entonces ya pasamos los puntos. ¿Qué podemos obtener con esta nueva información? Con esta recta, ¿qué podemos obtener? ¿Algo? Nada. ¿Nada? Ok, ahorita no podemos obtener nada. Para esto necesitamos unir los demás vértices, para ver cómo lo podríamos ya nosotros trazar. ¿Con 2 no, profe? ¿Se puede? Pero, No, o sea, con 2 se puede empezar. ah, bueno, con 2 se puede empezar, pero bueno, vamos a usar los 5. 20 minutos después. Listo, ahora sí, ya trazando cada vértice, ¿qué podríamos obtener? ¿Qué características ustedes pueden observar? Pues, Ah, pues a ver quién. ¿Es ¿Nenuco? que son idénticos? No, son la misma. No, sí son la misma. ¿Cómo que son la misma? no pueden ser la misma, amigo. Son paralelas. Son paralelas, ¿sí? Como lo pueden ver, son paralelas. Es decir, si yo prolongo la línea que une al vértice A con A', con la de D y D', jamás se van a tocar. Es una propiedad, son paralelas. Oiga, profe, Otra- ¿tienen la misma distancia? Exacto, es otra propiedad, van a tener la misma distancia. ¿Cómo sabe usted? Pues porque yo igual lo sé todo, pero si no, vengan a medir. ¿Qué? ¿Estás retándome? Entonces, para saber si tiene la misma medida, nos vamos a apoyar del compás. No nos vamos a apoyar de regla porque la verdad la regla es un método un poquito impreciso. Entonces vamos a ocuparnos del compás, de algo más preciso, y vamos a apoyarnos, vamos a medirlo. Vértice A, vértice A'. Tenemos la distancia, vamos con C, C'. Si se dan cuenta, ¡ay! Se rompió. B con B', misma distancia. E con E', la misma. Entonces con esto nosotros podemos afirmarlo y decir, ¿tienen la misma distancia? Sí, y esa es una propiedad. Cuando ustedes hagan una traslación deben tener la misma distancia y ser paralelas. Yo no estoy infiriendo que sean paralelas o por decir aquí se ve. No, yo como lo sé, con ayuda de los grados, tenemos la misma inclinación. Es decir, este va a tener la misma inclinación que el de aquí. Tienen el mismo ángulo. Por lo mismo, es la misma figura. Son congruentes entre sí, mismos ángulos, misma medida. Listo, ya está trasladada a la misma figura, pero ahora en otra dirección. Ahora lo vamos a comprobar. Si nos salen líneas paralelas, quiere decir que estuvimos bien en esta traslación. Listo, aquí ya unimos los vértices correspondientes y podemos ver que en efecto son paralelas. Podríamos medir las líneas. Tomamos la medida de esta y vemos que es la misma. Entonces ya con esto podemos ver que bueno, se va a cumplir esa propiedad de los segmentos. Son paralelas y van a tener la misma distancia la misma magnitud. Entonces, ya vimos cómo trazar. Ya vimos qué necesitamos. Recuerden, dos propiedades. Líneas paralelas con la misma magnitud. Entonces, ahora si nosotros quisiéramos trasladar esta a cualquier lugar, como dijimos, ¿qué necesitamos? Líneas paralelas. ¿Y qué otra cosa más? Que midan lo mismo. Que midan lo mismo. Entonces, vamos a marcar una, no sé, ¿a dónde la quieren trasladar? Al azar, profe. De un número de 0 a 360. Al azar, al azar. Bueno, nos la vamos a poner aquí. La vamos a marcar. Ay. Aquí está. Ya tenemos la línea. Muchas veces ustedes se la van a encontrar con esto. Una flecha. Y entonces, ¿por qué la flecha lo van a conocer como vector o lo van a encontrar como vector? Pero bueno, no es más que una línea que va a tener sentido y magnitud. Teniendo esto, ¿qué es lo que nos va a quedar? ¿Qué debemos hacer? Paralelas. Paralelas con respecto a quién?
la línea que ya marcamos. Esto es lo que nos va a ayudar. Entonces, vamos a trazar las líneas paralelas. Para trazar estas líneas, nos vamos a ayudar de dos escuadras. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Apoyamos una escuadra, de preferencia que sea la que sea de mayor medida. Y la otra nos va a ayudar nada más para mover la dirección. Ay. No se lo coma. Ayúdense como puedan. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Nosotros nos va a hacer para apoyar la dirección. Es decir, la ponemos en la base. Ya tiene hambre, maestro. Ya que lo tenemos, con esto, los vamos a empezar a mover. Y con esto ya estamos haciendo las paralelas a esta línea. ¿Se dan cuenta? Aquí está la línea. Yo lo voy moviendo. Ahora sí, ya tenemos las líneas paralelas. Lo único que nos falta, ¿qué sería? La magnitud. La magnitud de estas. No se debe escoger una... ¿Ustedes qué le dicen? ¿Hasta aquí está bien? Yo La de la digo- flecha. Ajá, exactamente. Sí, bueno. Vamos a la de la flecha. Apoyamos en el punto C y lo abrimos hasta el extremo. Ya lo tenemos y basta con empezar a trasladar. Aquí Profe, ¿lo puedo hacer con regla? No, ¿Por qué? porque es un poco inexacto, pero bueno, si no tienen compás, está bien. Se puede. Profe, yo le sé con regla y se puede. Uy, sí, ya está muy creíble. No, de que se va a poder, pero... Si son enteros sí se puede, profe, y que no pase más de 30 centímetros. Sí. Espera, ¿qué? Si se dan cuenta, aquí nos falta distancia. Entonces, una opción es, bueno, ahorita por falta de espacio del equipo que está, no está tan amplio, bueno, tan grande el equipo, ustedes lo que pueden hacer es siempre trazar una línea lo más largo que puedan. Si lo pueden trazar de toda la hoja está bien, no va a influir. De hecho, es como esta línea, como esta. Ya me pasé, no importa, ahorita lo que voy a hacer va a ser unir los puntos. Pero quiero que vean eso. Aquí nos faltó, para que no les falte y estén otra vez trazando, háganlo lo más largo que sea posible. Listo, entonces las líneas que les faltaba un poquito más de magnitud ya la tienen. Ya están en lo mismo, ya están delimitados. Ahora lo que nos va a hacer, lo que nos falta hacer es unir los vectores. ¿Cuáles vectores? O sea, aquí tenemos A, este va a ser A', E', y así sucesivamente. Este va a ser D', C', y ¿cuál nos falta? B'. Entonces listo, recuerden, cada línea tiene su punto correspondiente. La línea de A, por lógica, va a tener el punto A'. La línea E va a tener el E', B', y así sucesivamente. Otro consejo es, cuando vayan a unir los puntos, únanlos alfabéticamente, es decir, A con B, después con C y así. De esta manera. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Entonces ya vieron, aquí ya hice la traslación. Ya vieron, nos quedó la misma figura. Es congruente con la figura inicial. Van a tener el mismo ángulo porque ya lo explicamos, misma inclinación, rectas paralelas y tienen la misma magnitud. Si ustedes lo quieren medir, cuando ustedes lo hagan, que es la invitación que se les hace, que ustedes estén haciendo este trabajo en su casa, van a ver que va a ser exactamente lo mismo. Entonces, para trasladar, recuerden, líneas paralelas y misma magnitud. Si les dan a ustedes el vector o ya se los ponen establecidos, nada más síganlo como aquí lo hicimos. Nos dieron C, hicimos paralelas con respecto a la línea C y utilizamos su magnitud. ¿Se puede encimar? Sí, bueno, en esta ocasión el vector tiene una magnitud muy amplia. Hay veces que van a quedar encimadas, pero no pasa nada. Está bien. De hecho, eso va a valer mucho a la distancia que les den. Puede variar, entonces no se preocupen si queda encimada, si queda muy lejana, no importa, está bien. Mientras conserven que sean líneas paralelas y misma magnitud, con eso basta. Bueno, es un pequeño avance de lo que vamos, bueno, cómo se utilizaría. Si se dan cuenta, no se llega a apreciar muy bien, pero se le da un volumen. Si ustedes unen las distancias y obviamente le dan un sombreado, se va viendo una figura con volumen, es decir, un isométrico de su base. Así se generan isométricos, que ya es un tema más adelantado, que si les gusta y quieren indagar más allá, se ve en diseño arquitectónico o en algunas ingenierías, en la mayoría de las ingenierías. Entonces, para esto nos sirve traslación. Trasladamos una base y creamos una figura con volumen. Si se dan cuenta, pues se ve mucho en la realidad. Oigan, se acabó la clase.
Entonces ya saben, comenten en la sección si tienen alguna duda, háganoslo saber. No olviden darle like, seguirnos en nuestras redes sociales. Y ya saben que para trasladar figuras, basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. Hasta la próxima.